Tu madre murió. Supera eso. Esas palabras salieron de mi boca como un veneno que había estado macerando en mis venas durante años. Dirigidas a Elena, mi madrastra, mientras ella se ahogaba en su propia sangre en el suelo de la cocina, con los ojos desorbitados por el shock de mi puñalada final. Mi hijastra de 8 años, Lucía, observaba desde el umbral, su carita pálida como la luna de Madrid en noches de tormenta. Y en ese instante supe que el infierno que acababa de desatar no era solo venganza, era el nacimiento de un monstruo en mí mismo. Pero ¿quién podría culparme? Elena no solo gritó a Lucía esa mañana, rompiendo su espíritu frágil con insultos que evocaban el eco de mi propia pérdida. Ella había orquestado todo, la muerte de mi esposa, el colapso de mi imperio. Y la traición que me dejó como un cadáver andante en las calles de esta ciudad implacable. Me llamo Javier Ruiz, y si alguna vez has caminado por las ramblas de Barcelona bajo un sol que quema como el rencor, sabrás que en esta tierra el honor no se negocia, se cobra con sangre. Pero mi historia no comienza en las sombras de la Sagrada Familia, sino en el bullicio de Madrid. Esa bestia de hormigón y ambición donde yo construí mi vida como un castillo de naipes. Tenía 35 años cuando conocí a Ana, mi primera esposa, en una gala benéfica en el Palacio Real. Ella era una pintora de ojos verdes como el manzanares en primavera, con una risa que hacía que los hombres se detuvieran en seco y las mujeres la envidiaran en silencio. Nos casamos en una capilla de Toledo, bajo el peso de las campanas que anunciaban no solo amor, sino un futuro de riqueza compartida. Ana era mi ancla, yo, un empresario en ascenso, dueño de Ruiz Inversiones, una firma que devoraba propiedades en el corazón de la capital. Lucía nació 2 años después, un milagro de rizos oscuros y curiosidad infinita, que gateaba por los suelos de mármol de nuestro ático en Salamanca mientras Ana pintaba lienzos que capturaban la esencia cruda de Madrid, sus protestas callejeras, sus amantes furtivos en los bares de Malasaña. Yo viajaba mucho, cerrando tratos en Barcelona y Sevilla, pero cada regreso era un bálsamo. «Papá, ¿me traes un trozo de sol de Andalucía?», preguntaba Lucía, y yo le prometía el mundo. Pero el mundo, como siempre, tenía otros planes. Elena entró en nuestras vidas como una serpiente disfrazada de flor. Era la hermana menor de Ana, 5 años más joven, con una belleza que cortaba como un cuchillo manchego, cabello negro azabache, labios rojos como el vino de La Rioja, y una ambición que olía a perfume caro y traición. Elena había crecido en la sombra de Ana, en un pueblo olvidado de Castilla-La Mancha, donde su padre, un viñedo arruinado, las había dejado a merced de la pobreza. Ana se había escapado a Madrid para triunfar. Elena, resentida, se había quedado atrás, trabajando como camarera en tabernas polvorientas hasta que Ana la rescató, trayéndola a la ciudad como una mascota exótica. Es familia, Javier. La sangre es lo único que no se rompe, me dijo Ana una noche, mientras Elena se instalaba en el cuarto de invitados, sus ojos devorando cada rincón de lujo con una hambre que yo, ingenuo, confundí con gratitud. Al principio, todo parecía idílico. Elena ayudaba con Lucía. Le contaba cuentos de duendes castellano-manchegos que bailaban bajo la luna llena. Y Ana brillaba más que nunca, inspirada por la cercanía de su hermana. Yo cerraba tratos millonarios, expandiendo Ruiz Inversiones hasta los confines de la Costa del Sol. Pero las grietas aparecieron sutiles, como el humo de un cigarro en la noche madrileña. Elena empezó a coquetear con mis socios en las fiestas. Sus risas demasiado agudas, sus toques demasiado prolongados. Es su forma de ser, Javier. Inocente, como un cachorro, excusaba Ana. Yo lo ignoraba, enterrado en balances financieros y besos robados a mi esposa. La noche que todo se derrumbó fue en una tormenta de verano,
de esas que azotan Madrid como la ira de un dios celoso. Regresé temprano de una reunión en el Banco de España, solo para encontrar a Ana en el baño, las venas abiertas en la bañera de porcelana blanca, el agua teñida de carmesí como un lienzo fallido. Lucía, de 6 años entonces, lloraba en el pasillo, ajena al horror. Mami se durmió en el agua roja. Sollozaba. Yo la abracé. Mi mundo colapsando en ese charco viscoso. La policía dictaminó suicidio, depresión postparto tardía, agravada por el estrés de una exposición fallida. Pero yo vi las marcas, moretones en sus brazos, como dedos que habían apretado demasiado fuerte. Y en su estudio, un lienzo a medio terminar, una figura femenina apuñalando a su sombra, con el rostro de Elena borroso en el fondo. El funeral fue un circo de hipocresía bajo la lluvia torrencial en el cementerio de la Almudena. Elena sollozaba sobre el ataúd, su maquillaje corrido como lágrimas falsas, mientras yo sostenía a Lucía, que susurraba. Tía Elena dijo que mami era egoísta por dejarnos. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Cuándo? ¿Cómo? En los días siguientes. Mientras lidiaba con el duelo y la custodia de Lucía, Elena se instaló permanentemente en nuestra casa. Por la niña, Javier. Somos familia ahora. Acepté, aturdido por el vacío, ignorando cómo sus ojos brillaban con una victoria silenciosa. Los meses se convirtieron en un pantano de rutina tóxica. Elena se convirtió en mi madrastra no oficial, pero pronto, en la oscuridad de la viudez, su consuelo se volvió seducción. Una noche, con Lucía dormida, me sirvió un Rioja envejecido y susurró: Ana se fue, pero yo estoy aquí. Déjame llenar el hueco. Cedí, como un tonto ahogándose en su propia culpa. Nos casamos en una ceremonia civil discreta en el ayuntamiento, con Lucía como testigo, vestida de blanco como una novia en miniatura. Elena prometió amor, pero lo que trajo fue caos. Mi imperio empezó a desmoronarse. Socios se retiraban sin explicación. Contratos se evaporaban como humo en Chueca. Descubrí correos electrónicos, Elena, durmiendo con mi principal inversor, Carlos Mendoza, un tiburón financiero de Barcelona. No era solo infidelidad, era sabotaje. Juntos, habían filtrado información confidencial, hundiendo Ruiz Inversiones en deudas millonarias. Pero el golpe maestro vino cuando encontré el diario de Ana, escondido en un cajón, páginas llenas de terror. Elena la había acosado, celosa de su éxito, susurrándole venenos sobre mi infidelidad inventada, empujándola al abismo. Mi hermana siempre me robó la luz. Ahora, la apagaré, garabateaba Elena en una nota arrugada. El suicidio no fue depresión, fue asesinato emocional, un empujón al vacío disfrazado de compasión. La furia creció en mí como una vid salvaje en los viñedos de La Mancha. Pero no actué de inmediato. Observé, planeé, fingí. Elena, creyéndose invencible, empezó a mostrar su verdadero rostro con Lucía. Insultos disfrazados de correcciones: eres torpe como tu madre. Una fracasada. Lucía, mi luz frágil, se encogía en las esquinas, sus dibujos pasando de colores vibrantes a grises mortecinos. Una mañana, en la cocina con vistas al retiro, Elena explotó. Lucía derramó leche sobre el mantel bordado que Elena atesoraba como reliquia familiar. Eres una mocosa inútil. Tu madre se mató para no lidiar contigo, gritó. Su voz un látigo que rasgó el aire. Lucía se echó a llorar, cubriéndose los oídos, y algo en mí se rompió. Actué rápido, como un toro en la plaza de las ventas cuando el capot lo provoca. Agarré a Elena por la muñeca, torciéndola hasta que soltó un gemido ahogado, y la empujé contra la encimera de granito. Nunca más le pondrás una mano encima. Sí sé. Mi voz un trueno bajo que hizo que Lucía se detuviera en seco. Elena se recompuso.
sus ojos verdes heredados de la misma sangre que Ana destellando desafío. Estás loco, Javier. Es una niña problemática, como su madre. Esas palabras fueron el detonante. La solté, pero en mi mente ya se tejía no la mataría ese día. No. La venganza verdadera es lenta, como el cocido madrileño que se estofa horas hasta que la carne se deshace. Salí de la casa con Lucía en brazos, su cuerpecito temblando contra mi pecho. Conduje sin rumbo por las avenidas de Gran Vía, el tráfico un caos que reflejaba mi alma. Llamé a mi viejo amigo, Miguel, un abogado curtido en los tribunales de la Audiencia Nacional, con quien había compartido whiskies en el barrio de Huertas. Necesito consejo, hermano. Sobre divorcio, custodia. Y algo más oscuro. Miguel, con su voz ronca de fumador empedernido, me escuchó sin juzgar. Javier, Elena es veneno. Pero prueba todo antes de actuar. La ley es tu espada primero. Regresamos a casa al atardecer, y encontré a Elena fingiendo preocupación, con una copa de vino en la mano. Perdóname, amor. El estrés de la casa nueva. La abracé, fingiendo perdón, pero mis dedos se cerraron en puños invisibles. El plan se gestó en las noches de insomnio, mientras Madrid dormía bajo un manto de luces neón. Primero, protegí a Lucía. La inscribí en un internado privado en las afueras de Toledo, un lugar de torres medievales y jardines donde las niñas como ella podían sanar lejos de las tormentas. Es temporal, mi sol, le dije, besando su frente. Ella asintió, valiente, pero sus ojos suplicaban que no la abandonara como a su madre. Elena protestó. Por supuesto, es mi hijastra, no puedes quitármela. Pero los papeles de custodia, firmados en mi borrachera post-boda, me daban ventaja. Miguel los revisó, Elena no tenía derechos legales sobre Lucía. Es tuya, Javier. Úsalo. Con Lucía a salvo. Ataqué el flanco financiero. Reuní pruebas, correos hackeados gracias a un informático freelance de Lavapiés que debía favores. Grabaciones de llamadas donde Elena y Carlos Mendoza reían sobre el idiota de Javier cayendo en la trampa. Presenté una demanda por sabotaje empresarial en el juzgado de lo mercantil. Los titulares en el país fueron un bálsamo. Escándalo en el sector inmobiliario, esposa acusa a inversor de traición. Carlos, ese cerdo con traje de Armani, se derrumbó primero. Su reputación, construida en mentiras catalanas, se evaporó como la niebla del Ebro. Se suicidó en su ático de Barcelona. Una bala en la sien durante una ópera en el Liceu. Elena lo leyó en el periódico, su rostro palideciendo sobre el café con leche. ¿Crees que yo, Javier? Por Dios. Mentía, y yo lo sabía. Pero la venganza no se sacia con dinero. Quería su alma, esa podredumbre que había envenenado a Ana. Empecé a manipularla, sutil como el aceite de oliva en una paella. Le conté mentiras sobre Lucía, está enferma. Necesita cirugía. Elena, fingiendo maternidad, insistió en visitar el internado. Yo lo permití, pero con cámaras ocultas. Grabó sus visitas, regalos caros que Lucía rechazaba. Susurros venenosos sobre tu padre es un perdedor. Usé eso en la corte para el divorcio, alienación parental, abuso emocional. El juez, un hombre severo de bigote gris, falló a mi favor. Elena perdió todo, la casa, las cuentas. Incluso su visa de residencia temporal había mentido sobre su estatus para casarse conmigo. Desahuciada, Elena se mudó a un apartamento cutre en Usera, el barrio chino de Madrid donde los sueños inmigrantes se pudren en kebabs y deudas. Me visitaba, suplicando, Javier, por lo que tuvimos. Dame una oportunidad. Yo la dejaba entrar. Le servía té en la sala donde Ana había colgado sus cuadros, ahora vendidos para pagar deudas. Hablábamos de Ana,
Y yo plantaba semillas de duda. Ella te quería, Elena. Pero tú, siempre celosa. Sus ojos se nublaban. Y una noche confesó, ebria de tinto, Ana me robó todo. Mi vida. Mi hombre, nuestro padre, la prefería. Yo solo quería equilibrar la balanza. Era la primera grieta en su armadura, no solo ambición, sino un odio infantil, retorcido por años de sombra. Mientras tanto, Lucía florecía en Toledo. Sus cartas llegaban perfumadas a la banda, papá. Pinté un toro rojo como tú, Ira. Vienes pronto. Yo iba cada fin de semana, conduciéndola a 4 bajo cielos que se abrían como promesas. Pero el rencor me carcomía. Soñaba con Ana. Su voz susurrando, no te conviertas en el monstruo que ella es. Despertaba sudando, con el sabor metálico de la sangre en la boca. Miguel me advertía, la venganza es un perro que muerde al amo. Javier. Lo ignoraba. Planeaba el golpe final, exponer a Elena públicamente, no solo como traidora, sino como la parásita que había empujado a Ana al abismo. Organicé una reconciliación en un restaurante de la Latina. Mesas de madera cruda y velas que parpadeaban como mentiras. Invité a periodistas disfrazados de amigos, a viejos socios resentidos. Elena llegó maquillada, esperanzada, vestida de negro como una viuda prematura. Brindamos por nuevos comienzos, y entonces solté el veneno, reproduje la grabación de su confesión, proyectada en una pantalla improvisada. Escuchen a la verdadera Elena, asesina de hermanas, ladrona de almas. El caos estalló. Gritos, platos rotos, flashes de cámaras. Elena se levantó. Su rostro una máscara de furia. Mientes. Ana era débil. Se lo merecía. Corrió a la noche, perseguida por los lobos de la prensa. Al día siguiente, su nombre era lodo en las portadas, hermana traidora, el escándalo que hunde a una familia. Perdió su trabajo en una galería de arte irónico, dado el legado de Ana, y sus amigos la abandonaron como ratas en el metro. Me sentía eufórico, invencible, pero un vacío persistía. Lucía me llamó esa noche, papá. Tía Elena vino al colegio. Dijo que me odia por ser como mami. Mi estómago se revolvió. La venganza se extendía, tocando a mi hija como un eco maldito. La espiral se aceleró como un tren de alta velocidad en la ruta a Valencia, imparable y cargada de fatalidad. Elena no se rindió. Oh, no. Esa mujer era un torbellino de Castilla, forjada en viñedos secos donde solo sobreviven los más duros. Me acosaba con llamadas anónimas, mensajes que aparecían en mi teléfono como fantasmas. Te arrepentirás, Javier. La sangre llama a la sangre. Ignoré las advertencias de Miguel, que ahora me visitaba con botellas de brandy y ceños fruncidos. Estás jugando con fuego en un polvorín. Ella tiene conexiones familiares en la policía de Toledo. Reí, amargo. ¿Conexiones? Yo tenía la ley de mi lado. O eso creía. Lucía empezó a cambiar. Sus visitas de fin de semana eran sombras de alegría, dibujaba figuras oscuras. Mujeres con cuellos estrangulados por vides espinosas. Es solo un sueño, papá, decía. Pero sus ojos, esos ojos verdes heredados de Ana, traicionaban terrores nocturnos. El internado reportaba incidentes, notas anónimas en su taquilla. Tu madre era una puta. Elena, o sus marionetas. Saqué a Lucía del colegio, trayéndola de vuelta a Madrid, a un piso seguro en Chamberí, custodiado por un detective privado de Lavapiés. Ahora estamos solos, mi amor. Nadie nos tocará. Pero la soledad es un veneno lento. Lucía se volvió callada. Su risa un recuerdo lejano. En paralelo, reconstruía mi imperio. Con las indemnizaciones del juicio, millones devueltos por los bancos avergonzados. Fundé Nueva Ruiz, enfocada en propiedades ecológicas en la Sierra de Guadarrama. El éxito volvió,
Rápido como el Guadiana en crecida, contratos con ayuntamientos. Portadas en expansión. Pero cada victoria era hueca, teñida de la sombra de Elena. Investigaba más profundo, contraté a un jeque para rastrear su rastro digital. Descubrí foros oscuros en la Deep Web, donde Elena, bajo el alias Sombra Castellana, vendía secretos no solo míos, sino de otros hombres rotos por su seducción pasada. Era una araña, tejiendo redes en pueblos manchegos y ciudades cosmopolitas. Una noche de otoño, con las hojas del retiro cayendo como confeti sangriento, Elena irrumpió en mi oficina en el Paseo de la Castellana. Vestida con un abrigo raído, el cabello desordenado como una loca de Goya, apestaba a desesperación y absenta. Javier, por piedad. Estoy en la ruina. Mi padre murió en el pueblo. Me dejó deudas. Ayúdame. Sus ojos, rojos de llanto genuino por primera vez, me desarmaron un instante. Recordé a la Elena joven, la que reía con Ana en las playas de Cádiz durante vacaciones familiares. ¿Era posible redención? Le ofrecí un cheque, 10.000 euros. Para que te vayas lejos. Olvídate de nosotras. Lo rascó frente a mí, pedazos flotando como nieve sucia. No quiero tu caridad, quiero justicia. Ana me destruyó primero, me sedujo a su mundo y me dejó caer. Tú eres igual, un títere de su memoria. Discutimos, voces elevándose como en una zarzuela trágica. Reveló más, su padre no solo las prefería a Ana, las había abusado a ambas. Un secreto enterrado en la tierra árida de la Mancha. Ana escapó pintando su dolor, Elena. Lo convirtió en arma. La empujé porque odiaba su pureza falsa. ¿Y tú? Te usé para vengarme de todo. Era una confesión, pero torcida, justificando el mal con más mal. La eché, llamando a seguridad, pero sus palabras se clavaron como espinas. ¿Y si Ana no era la santa que idealizaba? Revisé el diario de nuevo, pasajes sobre el secreto que nos une. Elena. Perdóname por huir. El abuso. Mi esposa había cargado con eso sola, protegiendo a su hermana al precio de su cordura. La duda me carcomió, alimentando un nuevo odio hacia mí mismo por no ver el abismo familiar. Lucía notó mi distracción, una tarde. Mientras paseábamos por el prado, me preguntó, papá, ¿por qué tía Elena nos odia? ¿Es por lo que le hizo el abuelo? Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabes eso? Ella bajó la mirada, me lo contó en una visita. Dijo que mami era mala por guardar secretos. Elena había envenenado a mi hija con verdades a medias, convirtiendo el trauma en arma. La furia renació, pura y cegadora. Decidí el siguiente paso, no solo ruina material, sino aislamiento total. Contacté a la familia manchega de Elena, tíos lejanos, primos resentidos y filtré pruebas de sus deudas, sus affaires, su rol en la muerte de Carlos. El chisme rural es un incendio, pronto. La desterraron, llamándola la puta de Madrid que mató a su sangre. Elena desapareció por semanas, un fantasma en la ciudad. Yo prosperaba, Nueva Ruiz firmaba con inversores europeos. Lucía empezaba terapia con una psicóloga en el barrio de las letras, sus dibujos volviendo a colores. Pero la paz era ilusoria. Una carta llegó al piso, caligrafía temblorosa, sin remitente. Javier, he intentado olvidar, como tú me dijiste. Pero el pasado no muere. Encuentra el collar de Ana en el ático. Te lo mereces saber. El collar, el que Ana llevaba siempre. Un relicario de oro con una foto nuestra. Lo busqué. Corazón latiendo como tambores flamencos. En el ático polvoriento. Entre cajas de recuerdos. Lo encontré. Pero abierto. Con una nota dentro, Elena no mató a Ana. Yo lo hice. Perdóname. Papá. El mundo se inclinó. Papá, el padre de Ana y Elena. Muerto años atrás en un accidente de tráctor.
La nota era antigua, amarillenta. Suicidio de Ana. ¿O algo peor? Llamé a Miguel. Voz quebrada, necesito ayuda. Esto es más grande. Él llegó al amanecer, fumando en la terraza con vistas a la sierra. Leyó la nota, frunciendo el ceño. Esto cambia todo, Javier. Si el viejo abusador confesó, Elena podría tener razón en su odio. No. No la absolvía. Pero plantaba la semilla de complejidad, la familia era un nido de víboras. Y yo, el intruso que avivaba el fuego. Elena reapareció en el peor momento, el día de mi gran conferencia en el IFEMA, donde presentaba Nueva Ruiz a inversores internacionales. Irrumpió en el auditorio. Micrófono en mano había sobornado a un técnico, gritando: Javier Ruiz es un mentiroso. Él mató a mi hermana con su ambición, como nuestro padre nos mató a nosotras. El pánico estalló, sillas volcadas, flashes cegadores. Seguridad la arrastró, pero el daño estaba hecho. Acciones cayeron. Socios dudaron. En el caos, me miró a los ojos, no locura, sino cálculo frío. Ahora sabes lo del collar. Tu venganza es un espejo roto, Javier. Te cortará. Esa noche, solo con Lucía dormida, bebí hasta el olvido. El twist me golpeó, y si Elena no era la villana principal, el collar probaba que el padre había confesado. ¿Pero a quién? A Ana. ¿Empujándola al suicidio? ¿O a Elena? ¿Quién lo usó como excusa? La duda me paralizaba. Pero el odio persistía. Llamé al detective, encuéntrala. Y trae pruebas de todo. La caza se convirtió en un baile macabro, como las sevillanas en la feria de abril donde los pasos ocultan puñaladas. El detective, un tipo fornido llamado Raúl con cicatrices de la Legión, rastreó a Elena hasta un hostal sórdido en Vallecas, donde los grafitis narraban historias de pobreza y rabia. Está rota, jefe, me dijo por teléfono, su acento andaluz cortante como jamón serrano. Pasa días mirando fotos de la hermana, murmurando sobre equilibrio. Le ordené vigilancia, no contacto. Quería que se pudriera en su miseria, que el peso de sus pecados la aplastara como las multitudes en las fallas valencianas. Mientras, mi vida se deshilachaba. La conferencia fallida costó millones, inversores huyeron a Barcelona, dejando Nueva Ruiz tambaleante. Lucía, sensible como un junco en el viento del Mediterráneo, empezó a tener ataques de pánico. Papá, sueño con abuela Elena gritando como el abuelo, sollozaba en las noches, refiriéndose al padre abusador. La terapeuta diagnosticó trauma intergeneracional, el veneno del viejo se filtraba en generaciones. Y yo lo había avivado con mi cruzada. Debes parar, Javier, me dijo en una sesión conjunta. Su oficina perfumada a romero calmaba el aire. ¿Qué ganas destruyéndola? ¿No ves que Lucía paga el precio? Hablaba de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Pero el mío era un fuego sordo, no extinto. Raúl trajo las primeras pruebas, fotos de Elena en un bar de copas en Malasaña, bebiendo con un hombre misterioso alto, canoso, con un tatuaje de viña en el cuello. ¿Quién es?, pregunté. Un primo lejano, de La Mancha. Hablan de El testamento del viejo. Intrigado, profundicé. El padre de Ana y Elena había muerto no en un accidente, sino posiblemente asesinado, el tráctor sabotado. Frenos cortados. ¿Por quién? El testamento, enterrado en archivos notariales de Tomelloso, revelaba deudas ocultas y una cláusula, la herencia solo para la hija que limpie el nombre familiar. Ana había rechazado todo, Elena lo codiciaba. Confronté a Miguel con esto, en su despacho lleno de legajos amarillentos como páginas de un Quijote maldito. Javier, esto es dinamita. Si Elena mató al padre para la herencia, y luego manipuló a Ana. Pero pruebas.
No las tenía. Pero el instinto gritaba verdad. Organicé una trampa, una carta falsa, supuestamente de un notario, ofreciendo la herencia recuperada a cambio de una reunión en un café de la Plaza Mayor. Elena mordió el anzuelo, llegando con ojos hundidos, vestida de trapos que una vez fueron Chanel. La esperé en una mesa apartada, bajo la estatua de Felipe III que vela sobre traiciones seculares. Siéntate, Elena. Hablemos como adultos. Ella obedeció, temblando. El collar. Lo encontré. El viejo confesó. ¿Qué más escondes? Lágrimas reales rodaron por sus mejillas. Era un monstruo, Javier. Nos tocaba en la oscuridad del viñedo. Nos decía que era amor manchego. Ana escapó, pero yo me quedé, pensando que podía cambiarlo. Cuando murió, supe que lo había empujado al tractor. Un corte en los frenos. Una noche de tormenta. Por venganza. Confesión. Grabé todo con un dispositivo en mi reloj. Mi corazón latiendo como un bombo en Semana Santa. Pero no era suficiente. ¿Y Ana? La empujaste tú al agua. Negó. Vehemente, no. Le conté todo. El secreto. Ella se culpó por dejarme atrás. El estrés. La exposición fallida. Se rompió sola. Yo solo. Aceleré. Mentira o verdad. Dolía como ácido. Le ofrecí un trato, confiesa en corte. Y te doy inmunidad para Lucía. Adopción limpia. Sin ti. Rechazó, Lucía es mía por sangre. Ana me la debe. Se levantó, derribando la silla, y huyó hacia la Puerta del Sol, donde la multitud la engulló como un mar humano. Esa noche, el clímax se cernía. Lucía tuvo una crisis, encontró el relicario en mi cajón. La nota del abuelo. Papá, ¿abuelo mató a mami? Mentí por primera vez, no, mi sol. Fue un accidente. Pero ella vio la falsedad en mis ojos. Y corrió a su cuarto, cerrando la puerta con llave. Me quedé fuera, golpeando suavemente, lágrimas quemando. Déjame entrar, por favor. Silencio. Al amanecer, la encontré dormida con el relicario en el pecho, susurrando en sueños, no más secretos. Elena contraatacó al día siguiente. Publicó en redes un hilo viral en X, antes Twitter, el audio robado de nuestra charla en el café. Editado para hacerme sonar como el villano, Javier Ruiz admite sabotaje familiar. El escándalo explotó, protestas frente a mi oficina. Hashtags como Ruiz asesino. La policía llamó, investigación por difamación mutua. Miguel me defendió, es que arra sucia. Javier. Retírate. No podía. La toqué, llamé a Raúl para neutralizarla. Él entendió, no muerte, sino presión. Asustó a sus contactos manchegos. Cortó sus fondos restantes. Desesperada, Elena secuestró el único tesoro que le quedaba. La verdad sobre Lucía. Me citó en el viñedo familiar en La Mancha. Un laberinto de vides secas bajo un sol abrasador. Conduje solo. El A4 un río de asfalto hacia el pasado. Llegué al atardecer. El aire pesado de tierra y resentimiento. Elena me esperaba en la cabaña del viejo. Un rifle de caza en las manos, herencia paterna. Siéntate, cuñado. Hora de la verdad final. Su voz era acero templado en fuego. Habló. El sol poniente tiñendo sus palabras de rojo. Lucía no es tu hija, Javier. Es de Carlos Mendoza. Ana lo supo. Me lo confió antes de morir. Yo lo usé para hundirte, sabía que lo descubrirías y te romperías. El twist me golpeó como un toro en los cuernos. Mi hija. Mi luz. Sangre de traidores. El mundo se volvió negro. Pero en la furia vi la grieta en ella. Lágrimas. No triunfó. Lo hice por Ana. Ella quería que supieras. Pero te amaba demasiado. Yo.
Solo quería que sufrieras como yo. El rifle tembló en sus manos. Mátame, Elena. Termina el ciclo. Dudó. El cañón bajando. No. Eso te daría paz. En ese instante, supe, la venganza no era mía, sino nuestra, un lazo familiar podrido. La desarmé, suave, y la abracé por primera vez sin odio. Vete. Llévate el viñedo, la herencia. Pero deja a Lucía. El regreso a Madrid fue un purgatorio en 4 ruedas, el paisaje manchego desdibujándose en el retrovisor como un sueño febril. Elena se quedó en la cabaña. Una silueta rota contra el horizonte violeta, el rifle a sus pies como un cetro abdicado. No la delaté. El audio grabado ardía en mi teléfono, pero lo borré. Un acto de misericordia que me costó el alma. ¿Por qué? Porque en sus ojos vi a Ana, el mismo verde atormentado. La misma herida abierta por un padre que había sembrado ruina en lugar de uvas. Lucía no era mía por sangre, pero lo era por elección cada pañal cambiado, cada cuento nocturno. Ese secreto la protegería, revelarlo solo multiplicaría el dolor. Llegué al piso de Chamberí pasada la medianoche, el retiro un susurro de hojas en la brisa. Lucía dormía, el relicario aún en su cuello, un talismán contra demonios. Me senté a su lado, acariciando sus rizos, y lloré en silencio lágrimas de alivio y pérdida, un torrente que lavaba años de bilis. Al amanecer, la desperté con tortitas y chocolate caliente. Ritual nuestro de domingos soleados. ¿Dónde estabas, papá? Soñé que te ibas con tía Elena. Sonreí. Forzado, negocios en el sur. Mi sol. Pero siempre vuelvo. Oculté el temblor en mi voz. Los niños perciben mentiras como perros a la tormenta. La reacción en cadena comenzó sutil, como el primer sorbo de un café cargado que quema la lengua. Elena desapareció de las noticias, pero su sombra se extendió. Mis inversores, oliendo sangre, exigieron auditorías. Nueva Ruiz se tambaleó bajo el peso de rumores. Tu esposa era una serpiente, Ruiz. ¿Qué más escondes? Me espetó un socio en una llamada desde Valencia. Renuncié a la codirectiva, vendiendo acciones para estabilizar. El dinero fluyó de nuevo, pero el prestigio. El honor español es frágil como cristal de la Toledana. Caminaba por Gran Vía y sentía miradas, juicios mudos, ecos de traidor familiar. Lucía, bendita inocencia, fue mi salvavidas. Empezamos clases de pintura en un taller de Moncloa, replicando los trazos de Ana con acrílicos y risas. Mira, papá, un toro con alas como tú, volando sobre la ira. Su terapia progresaba. Dibujaba familias unidas, no rotas. Pero el secreto me roía decírselo, o enterrarlo como el viejo enterró sus pecados en el suelo manchego, Miguel, al enterarse en una cena de paella en su casa de Arganzuela. Me dio su veredicto ronco: es tu carga, Javier. Pero si sale, arrasará todo. Elena podría usarlo como última bala. Y lo hizo, de forma indirecta. Semanas después, una carta llegó a la terapeuta de Lucía anónima, pero con perfume a lavanda. Firma de Elena. Dile a la niña la verdad, su padre no es Javier. Es un bastardo de Mendoza. La psicóloga me llamó. Voz profesional pero tensa, señora Ruiz. Esto es delicado. Lucía lo leyó por accidente. Está confundida. Corrí al consultorio, encontrándola acurrucada en un sofá, ojos rojos. Es cierto, papá, no soy tuya. Mi corazón se partió como olivo centenario. La abracé, eres mía en todo lo que importa. Sangre o no, te elegí cada día. Lloramos juntos, un bálsamo amargo. La confrontación final con Elena fue inevitable, como el cierre de las fiestas patronales. La arrastré a un convento en las afueras de Madrid.
Un refugio para mujeres caídas donde las monjas de hábito negro ofrecían silencio por limosna. Llegué al crepúsculo. El claustro empedrado resonando con mis pasos. La encontré en un jardín de rosales espinosos, arrodillada, rezando un rosario que Ana le había regalado de niña. Sabía que vendrías, murmuró sin volverse. Su rostro había envejecido una década en meses, arrugas de culpa, ojos hundidos como pozos manchegos. ¿Por qué la carta? ¿Por qué herirla? Se levantó, el rosario tintineando. Quería que supieras el dolor de Ana guardar secretos la mató. Lucía merece saber, como yo merecí odiar. Discutimos bajo las estrellas, voces bajas para no despertar a las hermanas. Revelé mi misericordia, borré la grabación. El viñedo es tuyo. Vete a la Mancha, vive. Dudó, tocando el rosario. Huí una vez. Ahora. Redención. Le conté de Lucía, su pintura, su fuerza. Por primera vez, vi remordimiento genuino, la quería, Javier. Como a una sobrina. Pero el odio. Es hereditario. Regresamos a Madrid por separado. Un armisticio frágil. Elena se mudó al viñedo, vendiendo uvas ecológicas irónico renacer. Yo, fortalecido. Reconstruí, Nueva Ruiz se alió con fundaciones para mujeres abusadas. Un tributo a Ana. Lucía supo la verdad a los 10 años. En una charla junto al Manzanares, Mendoza fue un error de tu mami, pero yo soy tu papá siempre. Asintió. Abrazándome, lo sé. El corazón no miente. Pero las consecuencias no cesaban. Miguel murió de un infarto meses después, estrés del caso. Culpó su viuda. Su funeral en la Almudena fue un recordatorio, la venganza cobra peaje. Elena me escribió una vez, gracias por el perdón que no merezco. Cuida a mi sobrina. Queme la carta, pero guarde las cenizas en una urna, como reliquia. Años después, Madrid me parece una amante reconciliada, aún apasionada, pero con cicatrices que narran historias. Lucía, ahora de 16, pinta murales en las paredes de Malasaña, toros alados, vides que abrazan en lugar de estrangular. Estudia Bellas Artes en la Complutense, siguiendo los pasos de Ana, pero con una luz propia que ilumina las grietas. Papá, ¿recuerdas cuando gritó tía Elena? Fue el día que te vi como héroe. Me dice en cenas de domingos, con gazpacho frío y jamón que corta ella misma. Río. Pero el recuerdo quema, ese grito fue el catalizador, no el fin. Elena reapareció en nuestra vida como un fantasma benévolo. Un verano, invitó a Lucía al viñedo, yo dudé. Pero mi hija insistió, quiero conocerla. Papá. El odio no es hereditario si no lo dejamos. Fui de escolta. El A4 ahora un puente, no un abismo. La Mancha nos recibió con sol dorado. Vides cargadas de promesas. Elena, envejecida pero serena, con manos callosas de vendimia, abrazó a Lucía como a una hija perdida. Eres el retrato de tu madre fuerte donde ella se quebró. Pasamos días recolectando uvas, contando verdades a medias, el abuelo como sombra, no monstruo, Ana como mártir, no víctima. No todo fue idílico. Elena confesó más, había intentado suicidarse tras el convento. Un puñado de pastillas en una noche de tormenta. Pensé en Ana, en ti, Javier. Me salvaste al no destruirme. Hablamos hasta el amanecer, sentados en la cabaña, un fuego crepitando como en noches manchegas antiguas. La venganza fue mutua, admití. Te hice daño porque me lo hiciste. Pero Lucía. Ella rompe el ciclo. Asintió, lágrimas surcando surcos de viñedo en su rostro. Perdóname, por todo. Lo hice, no por ella, sino por mí, un acto de liberación, como soltar un capot en la plaza. Las consecuencias finales fueron un tapiz tejido con hilos rotos. Nueva Ruiz prosperó,
Pero dediqué una a la Fundaciones contra Abuso, legado Ana Ruiz. Talleres en Toledo, donde mujeres como Elena encuentran voz. Lucía expuso allí su primera muestra, Raíces entrelazadas. Lienzos de familias fracturadas que sanan. Elena envió una uva de su cosecha, prensada en vino, para el brindis. Por segundas oportunidades. Yo, Javier Ruiz, el vengador convertido en superviviente. Camino ahora por las Ramblas cuando visito Barcelona por negocios. El mar Mediterráneo susurra absolución. Y en las noches de insomnio, sueño no con sangre, sino con risas Lucía pintando, Ana sonriendo desde el más allá. El rencor se disipó como humo de un puro en huertas, dejando lecciones grabadas. La traición duele, pero el perdón quema más profundo. Elena vive en su viñedo, sola pero en paz, vendiendo botellas etiquetadas Sombra redimida. Nos escribimos postales, la sangre no siempre llama a la sangre. Y si alguien pregunta por qué actué rápido aquel día en la cocina, respondo con una sonrisa torcida, porque el amor, como la venganza, espera a nadie. Supera eso. Lucía, mi hija de corazón, me mira entonces y dice, lo hemos superado, papá. Todos. Fin.